El historiador Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., nos cuenta en sus historias que Creso, rey de Lidia, el más rico monarca de su tiempo, consultó al oráculo de Delfos sobre la conveniencia de atacar a su vecino, Persia, gobernada entonces por el ambicioso rey Ciro II. La respuesta del oráculo fue: si cruzas el río Alis hacía de frontera entre Lidia y Persia, un gran imperio será destruido. Convencido por lo que tomó como una aprobación a su campaña, atacó y efectivamente un imperio fue destruido, el propio, ya que Ciro se defendió, contraatacó y terminó derrocando al rey Creso de Lidia. Este relato pone de manifiesto la importancia que tenía el oráculo de Delfos en su época, así como la fuerte creencia en el destino y capaz también un poco de humor negro. Según la creencia de los griegos clásicos, en el oráculo de Delfos aún se conservaba una fuerte influencia de los dioses tónicos, de los dioses provenientes de la tierra, deidades. Según la mitología griega, Pitón era una serpiente gigante, hija de Geo y de Tártaro. Pitón vivía en una gruta en el monte Parnaso, precisamente a las faldas del monte Parnaso donde Apolo decidió establecer su oráculo, no sin antes matar a esta serpiente con una de sus flechas y después arrojó el cuerpo ya sin vida a una grieta de la montaña. Diodoro Sículo cuenta que tiempo después, un pastor, mientras cuidaba a sus cabras pastar cerca del monte Parnaso, descubrió una grieta donde había sido arrojada la serpiente y notó que cada vez que las cabras se acercaban a la grieta comenzaban a saltar y balar de modo fuera de lo normal. Entonces el pastor de cabras se acercó para ver qué era lo que pasaba, y al aproximarse y a echar un vistazo quedó presa del mismo fenómeno y empezó a gritar y a gemir. Pero además el pastor había adquirido un don difícilmente comprobable en el caso de las cabras, y es que tras mirar por la grieta el pastor pudo ver el futuro. La noticia de lo ocurrido se difundió entre todos los campesinos de la región, que comenzaron a acudir para comprobar si lo que había ocurrido era efectivamente cierto o no. Cada persona que se acercaba a la grieta entraba en un estado de éxtasis, de modo que el lugar, con el paso del tiempo, pasó a ser tenido como una tierra milagrosa, capaz de predecir el futuro, y su fama se hizo cada vez mayor. Delfos terminó por convertirse en uno de los centros más importantes de peregrinación en el mundo, incluso en el período romano, hasta la llegada del cristianismo. Pero como muchos de los peregrinos se tiraban por la grieta en pleno éxtasis, incapaces de controlar los espasmos del cuerpo, finalmente se decidió elegir a una mujer para que se encargara de sufrir estos trances, la que sería posteriormente conocida como la pitonisa de Delfos. Subida a un trípode, una silla muy alta, para evitar que cayera la grieta, aspiraba los vapores que emanaban de la grieta de Delfos, y entraba posteriormente en un estado de éxtasis, y a los gritos profesaba oráculos. Se creía, por tanto, que el espíritu de la serpiente Pitón había quedado atrapada dentro de la grieta al servicio del dios Apolo. Las emanaciones que salían de esta grieta eran para los griegos en realidad el espíritu de la gran serpiente, que ayudaban a la pitonisa a comunicarse con el dios Apolo, de modo que las preguntas que le realizaban los peregrinos y fieles eran escuchadas por Apolo mediante el espíritu de Pitón y respondidas siguiendo el mismo procedimiento, pero a la inversa. La serpiente entonces actuaba como un canal de comunicación entre la sacerdotisa y el dios. Pero, como vimos, estos oráculos eran siempre muy ambiguos y confusos, y el caso del rey Creso es un clarísimo ejemplo.
En cuanto a los dioses griegos, a los dioses olímpicos que habitaban en el monte Olimpo, de ahí su nombre, dioses olímpicos, en contraposición a los dioses de la tierra, estas divinidades eran creadas a imagen y semejanza de los hombres. Estos tendrán las mismas pasiones, deseos, vicios y defectos que los humanos. Cada dios tendrá un carácter propio, una personalidad, incluso un atuendo propio. Tendrán su descendencia, sus matrimonios, sus intrigas, sus amistades y enemistades. Muchas veces se verán implicados en sus propias disputas y también en los asuntos mortales. Incluso el adulterio entre dioses y con los humanos será muy frecuente. Así Zeus será un dios fuerte, iracundo, vengativo, lujurioso, que como ya vimos se unirá, por ejemplo, con las mortales Europa, Dánae, así como con Almena, de quien nacerá el semidios Hércules, siéndole infiel a su esposa Hera. Afrodita será astuta, seductora, temperamental, casada con Hefesto, el dios de la forja, tendrá por amante a Ares, el dios de la guerra. Atenea será sensata, justa, pero también será una diosa celosa. Será una mujer casta y así podríamos continuar hasta el infinito. Tal vez el hecho de que los dioses griegos fueran tan semejantes a los hombres hacía que los griegos no se sintieran juzgados por sus propias faltas. Pero en la religión griega, claro que también habrá una moral. Será obviamente más laxa que en las religiones monoteístas que se basaban en una escritura y tendrán, al igual que en estas religiones, un cielo y un infierno. Así, por ejemplo, estarán los campos elíseos, a donde irán las almas virtuosas, y el Tártaro, aunque también creerán en la reencarnación. En un pueblo como el griego, donde la geografía contribuye a aislar los poblados, acentuando la división de los miembros de este pueblo, agrupados en ciudades-estados, libres, autónomas e independientes, la religión va a ser un factor fundamental para crear una cohesión y un sentimiento y una conciencia de nación. La religión, al igual que el idioma, les va a dar unidad. Los mitos no surgen repentinamente. Los mitos fueron evolucionando y transmitiéndose de forma oral de generación en generación. De hecho, etimológicamente, mito significa encriptar y poner a correr. Hay un mensaje, un significado oculto que se echa a andar. Es precisamente en la época micénica, en el segundo milenio antes de Cristo, cuando comienza a darse esa fusión de la vieja religión con la nueva, de donde va a surgir la mitología griega clásica. Como habíamos visto, Zeus había derrocado a Cronos, liberando a sus hermanos del vientre de su padre, y junto con los cíclopes y hecatónquiros se rebeló contra el poder de los titanes, derrotándolos y encerrándolos en el Tártaro, en las profundidades de la tierra. Pero el elemento tónico no quedará totalmente extinguido en la mitología griega, sino que subsistirá en partes, tal como vimos en el caso del oráculo de Delfos. Así Zeus también se unirá con varias diosas tónicas, teniendo nueva descendencia. Así, por ejemplo, también el titán Atlas, quien había comandado a los titanes en su lucha, fue condenado por Zeus a sostener sobre sus hombros el peso del mundo. Y muchas serán las referencias de los griegos clásicos a este dios. Atlas le da el nombre al océano Atlántico, porque se creía que donde terminaba este océano se encontraba el titán sosteniendo el peso de la tierra. Y una vez concluida la guerra con los titanes, Zeus se unió con Temis y parió a las Horas, que iban a ser Eunomía, Dike y la floreciente Irene. Las Horas eran las encargadas de regir el orden de la naturaleza y las estaciones. Eunomía representaba el orden, Dike la justicia e Irene la paz. También tuvo otras hijas conocidas como las Gracias,
eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Como ya vimos, hizo el amor con Mnemosina, la diosa de la memoria, y de ellas nacieron las 9 musas, que encantan las fiestas y el placer del canto. Las musas son las inspiradoras del arte. De ellas proviene la palabra museo, que significa lugar de las musas, así como la palabra música, que significa el arte de las musas. También serán hijos de Zeus Apolo, el dios de la luz, de la música, la adivinación, y la flechadora Artemisa, diosa de la caza, los animales salvajes, la virginidad, y Hermes, el mensajero de los dioses. Y de la cabeza de Zeus, luego de un golpe de Festo, nacerá Atenea. Dice Hesíodo: Atenea, de ojos glaucos, terrible, deliciosa, conductora de ejércitos, invencible y augusta, a la que encantan los tumultos, guerras y batallas. Y de la unión de Zeus con Sémele va a nacer el dios Dionisio. Este dios va a ser sumamente importante y va a estar muy presente tanto en la mitología griega como en la romana, donde tendrá el nombre de Baco. Dioniso era el alegre dios del vino. Será también conocido como el libertador o el liberador, y lleva este apodo porque liberaba a los hombres del cuidado y la preocupación, los despojaba de su ser, de la normalidad, y estimulaba la sociabilidad, la palabra y la franqueza, todos los efectos del vino. Si bien Zeus ya se había hecho del poder del mundo y había quedado como el dios supremo, Gea, en un intento de vengar lo que había hecho con sus hijos, los titanes, le envía a la serpiente Tifón, una serpiente muy poderosa que era increíblemente fuerte, capaz de derrotar por sí sola en solitario a Zeus. Estos se batieron a duelo y finalmente Zeus logró golpear a Tifón, lanzándolo definitivamente a la oscuridad. Nada quedó de él en el mundo superior, aparte de los vientos violentos y dañinos que conducen al peligro y muerte a los marineros. Solo quedaron de Tifón en la tierra los huracanes y los tifones. Entre los pueblos agrícolas, las relaciones de los mortales con los inmortales giran en torno a la perpetuación de la fecundidad de la tierra y de los animales. Para aplacar a los dioses, que pueden conceder o quitar a su antojo las bendiciones de la naturaleza, los hombres hacen manifestaciones colectivas de respeto. Por ejemplo, la ofrenda de alimentos y el sacrificio de animales, y en algunas culturas incluso de seres humanos. Cuanto más grande y más compleja es una sociedad, más elaboradas son estas manifestaciones. El contenido específico del culto y de los ritos evoluciona y se modifica a lo largo del tiempo, pero su esencia y sus objetivos siguen siendo los mismos: mantener las relaciones armónicas entre la sociedad humana y los dioses. La arqueología revela que los habitantes de Creta y las demás islas, y la Grecia continental también, durante la Edad del Bronce no se diferenciaban de las demás culturas agrícolas. Honraban a sus dioses con procesiones, músicas y danzas, y procuraban propiciárselos con ofrendas y sacrificios. Las matanzas de animales en altares, al aire libre, constituía el rito más solemne. Es posible que entre los minoicos de la época más primitiva se realizaran sacrificios humanos. Y de hecho, en la Ilíada está mencionado que a la muerte de Patroclo, Aquiles sacrifica perros, caballos y 12 jóvenes troyanos. El primer objeto de veneración, tal como lo refleja el arte minoico, es una diosa representada como una mujer vestida a la manera cretense y colocada en exteriores que muestran árboles y otros vegetales y animales. El mismo tipo de escena de culto son representadas en los frescos micénicos y en los anillos de oro y plata. Aunque esas semejanzas muestran la influencia minoica sobre la religión micénica, hay diferencias muy significativas en las ceremonias y en las prácticas rituales. Por ejemplo, la mayor parte de los cultos minoicos tenían lugar en cuevas y en santuarios situados en la cima de las montañas, mientras que los micénicos del continente
no construían santuarios fuera de los centros de población. Además, los palacios cretenses contenían santuarios más numerosos y elaborados que los micénicos, donde parece que el complejo del Megarón constituía el principal escenario de las ceremonias religiosas. El férreo control económico y político que ejercía el rey sobre los santuarios y los sacerdotes constituye un indicio de que estaba en condiciones de reivindicar la sanción divina de su soberanía indiscutible. Cuando el rey oficiaba en las ceremonias religiosas y en los sacrificios, lo hacía como representante especial de la comunidad ante los dioses. No obstante, en los testimonios escritos y materiales no existe ninguna prueba que indique que el Wanax era considerado un ser divino, ya fuera en vida o después de su muerte, o que funcionara como un rey sacerdote al frente de un estado teocrático. Y esta pugna entre poder político y poder religioso, aunque parezca una idea muy arcaica, va a ser una idea que va a subsistir, una pugna que va a subsistir incluso hasta finales de la Edad Media, porque durante el Imperio Romano, el emperador era la máxima autoridad política, así como la máxima autoridad religiosa, era el sumo sacerdote, el pontífice máximo. Cuando cae el Imperio Romano, que ya había adoptado el cristianismo como religión oficial, va a quedar dividido la autoridad divina de la autoridad política. Por un lado, la autoridad divina va a estar en cabeza del Papa y la máxima autoridad política va a estar en cabeza del emperador. En ese entonces va a ser del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entre estos van a pugnar por ver quién tiene más autoridad, si el Papa o el emperador. Van a disputar lo que se conocía como el Dominium Mundi, el dominio del mundo, y va a dar lugar a dos bandos, a los guelfos y a los gibelinos. Cada bando va a apoyar a unos al Papa y otros al emperador, pero bueno, esta ya es otra historia.